Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 3. Oración del profeta Habacuc sobre Simón. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla a conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Inclina su rostro. Vamos a orar al Señor en esta hora. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para adorarte. Te rogamos, Señor, que hables a cada corazón y a cada vida, que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz. Tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? El avivamiento es un tema de actualidad y de trascendencia. La iglesia manifiesta la vida de Cristo de tal manera que es imposible ocultar la obra de Dios. Así como en la historia del pueblo de Israel se demuestra en distintos eventos la intervención sobrenatural de Dios sobre su pueblo, el Espíritu Santo se ha derramado en distintos tiempos y en distintos momentos en el presente sobre su iglesia, trayendo el avivamiento. Más todavía ahora que estamos en la dispensación de la gracia, en el cual el plan divino es que la iglesia experimente el poder, capacitándola para dar testimonio y para servir al Señor. Vamos a ver algunas definiciones de lo que es el avivamiento, sobre el valor que tiene el avivamiento. A partir del Salmo 119, en el versículo 37, entendemos que avivar significa dar vida o bien devolver la intensidad a algo que está menguando. Puede ser el don de Dios. En Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, en el versículo 6, nos dice la Escritura: yo te aconsejo que avives el fuego que está en ti. Quiere decir, tenemos que evitar que el fuego que está en nosotros se pueda apagar, o el fuego en el horno del panadero de Oseas. En Habacuc capítulo 3 versículo 2, el profeta invoca la reanudación de los actos poderosos de Dios, mediante los cuales el Señor había manifestado para traer salvación a su pueblo. Los teólogos, los estudiosos han definido de esta manera el avivamiento, que es espontáneo, que es un avivamiento espiritual producido por el Espíritu Santo entre los cristianos profesantes, cuyo fruto es una profunda experiencia religiosa, una vida santa, donde hay evangelismo, donde hay misiones, una reforma social, donde hay oración congregacional, donde es una oración que depende del Espíritu Santo, seguida por una nueva vitalidad espiritual en la iglesia y por el poder de los ministerios, de la predicación, de la enseñanza, que trae como resultado la salvación de las almas. Un avivamiento no es más que un nuevo comienzo,
de la obediencia a Dios. Es comenzar nuevamente a obedecer al Señor. El avivamiento nos habla de un fuego devastador, de un huracán, de un viento recio, de un aluvión, de lluvias torrenciales. Estas son metáforas de la naturaleza empleadas para poder describir el fenómeno del avivamiento. Las palabras avivamiento, reforma, renovación, despertamiento implican nueva vitalidad después de momentos de letargo, después de momentos de sueño espiritual. Son palabras empleadas por los historiadores, por los teólogos, para describir momentos en que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y luego en la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento han sido vivificados, han sido nuevamente llenos de Dios después de un periodo de retroceso espiritual. Los avivamientos vienen después de que ha habido un retroceso espiritual. Avivamiento quiere decir una visitación de Dios que trae nueva vida a su pueblo, tocando sus corazones, profundizando así su obra de gracia en la vida de cada creyente. Avivamiento es un periodo en el cual Dios visita a los suyos por medio del Espíritu Santo, impartiendo nueva vida a los que están muertos en delitos y pecados. El avivamiento es en primer lugar una obra divina. Es una obra divina que tiene que ver primordialmente con la iglesia, con el pueblo de Dios. Son los creyentes los que necesitan ser avivados en tiempos de apatía, de indiferencia espiritual. Y si hoy necesitamos un avivamiento, es algo que nosotros lo vemos por la apatía que hay en el corazón de la iglesia, por la apatía que hay en el corazón de los creyentes, apatía para asistir a los cultos, porque ponen en primer lugar otras cosas que las cosas de Dios. Ponen en primer lugar sus hobbies, ponen en primer lugar una ganancia personal, en lugar de darle el tiempo a Dios, de buscarlo con seriedad. Sencillamente hay una apatía manifiesta en el culto, en el momento devocional, en el momento de alabar a Dios, en el momento de orar, en el momento de escuchar la palabra de Dios. Y cuando la iglesia se encuentra en ese retroceso espiritual y se encuentra esa apatía en el corazón del creyente, es cuando nosotros necesitamos un avivamiento. Nosotros como creyentes, como iglesia, necesitamos un avivamiento, un derramamiento especial del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, a fin de fortalecerse, de corregir desviaciones, de hacer a un lado la pecaminosidad en su vida. Aunado a todo esto, si tomamos el modelo de la experiencia de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, tal como se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos a la conclusión de que un avivamiento es un periodo de tiempo en el cual Dios derrama de manera extraordinaria su espíritu sobre su pueblo para renovarlo, para llenarlo de poder, a fin de hacer avanzar su propósito para salvar a la humanidad que se encuentra perdida. Si hoy necesitamos ser avivados, hoy necesitamos un avivamiento. Avivamiento se usa para describir acciones a través de las cuales Dios en su soberanía
se manifiesta de una manera real y verdadera en la iglesia. Si algo necesitamos, es una manifestación real de Dios en nuestra vida, en medio nuestro, en la iglesia. Si algo necesitamos, es una manifestación genuina de Dios en nuestro servicio, en medio de la iglesia. El capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice que el estruendo que acompañó la visitación divina vino del cielo. Todo avivamiento tiene que venir de arriba. Todo avivamiento tiene que venir de los cielos. Los avivamientos no los produce el hombre. Los avivamientos no proceden de abajo de la tierra. El fuego solamente del avivamiento puede ser encendido cuando desciende de arriba, cuando desciende del cielo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el día del Pentecostés, se nos habla cómo estaban reunidos en el aposento alto, estaban orando, y en ese momento de oración el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero se habla de un estruendo que vino de los cielos y de un fuego que descendió del cielo y que se apareció sobre la cabeza de cada uno de ellos. De manera que el avivamiento siempre vendrá de arriba. Lo único que podemos hacer es pedir a Dios un avivamiento, es pedirle al Señor que Él envíe su Espíritu y nos llene. Lo anterior demuestra el ánimo y la propagación del fuego que en los inicios del cristianismo produjo un servicio público dinámico que dio lugar a que la comunidad entera pudiera ver la vida genuina de los creyentes. Preguntémonos si verdaderamente nuestra comunidad está viendo la vida genuina de nosotros como creyentes, si verdaderamente la iglesia está teniendo un impacto en la congregación, está teniendo un impacto la iglesia en la sociedad, de manera que la sociedad pueda ver en nosotros la vida de Cristo, pueda ver en nosotros a Dios en nuestra vida. Seremos nosotros verdaderamente identificados como creyentes cuando estamos en medio de la sociedad. Conocerán que verdaderamente nosotros tenemos a Dios en nuestra vida. Verdaderamente están viendo la gracia de Dios en nosotros. La predicación fue una predicación llena de fuego, y el llamado a los hombres al arrepentimiento, a una vida consagrada, es algo que manifestó cómo el Espíritu Santo se derramó y trajo ese avivamiento sobre la iglesia. El día del Pentecostés estaban 120 y ese día nació la iglesia, nació bajo el poder del Espíritu Santo, y la iglesia comenzó a caminar y avanzar bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu Santo. La Escritura dice que rápidamente ese día 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. En el segundo mensaje 5,000 personas entregaron su vida a Cristo. Eso es lo que se llama avivamiento. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que convence a las personas de pecado. Es el Espíritu el que las atrae a Cristo. De manera que aquellos creyentes estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de fuego, y comenzaron a esparcir ese fuego por la ciudad de Jerusalén. Para todos fue notorio lo que acababa de suceder, porque dice que más tarde, unos días más tarde, los sacerdotes les dijeron a los apóstoles: vosotros habéis llenado a toda Jerusalén con la doctrina. Es decir, con su doctrina ustedes han llenado a Jerusalén. Solamente habían pasado unos pocos días después del día del Pentecostés, pero el fuego se había extendido como un reguero de pólvora sobre toda la ciudad, de manera que miles por miles venían al conocimiento de Cristo. Se calcula que para esos días
Ya había más de 50,000 personas que habían entregado su vida a Cristo. Ya era una multitud. Quiere decir, el impacto era notable en la ciudad. Por eso es que los sacerdotes dijeron haber llenado a Jerusalén con la doctrina. Quiere decir, ustedes llenaron a Jerusalén con la predicación de la palabra. Fue llena toda Jerusalén, oyó el mensaje de Dios. Sencillamente eso es lo que se le llama avivamiento. Es decir, cuando la iglesia impacta de tal forma y de tal manera a la sociedad que la rodea. Según Habacuc capítulo 3 verso 2, avivamiento es una conjugación de elementos indispensables. En la perspectiva de Habacuc había tales como la oración. El primer elemento indispensable para que haya un avivamiento es la oración. ¿Qué tanta importancia nosotros le damos a la oración? ¿Qué tanta importancia le damos nosotros a estar orando al Señor? Cualquier otra actividad que la iglesia tiene, nosotros le damos mayor importancia. Pero a la reunión de oración, ¿cuántos vienen a la reunión de oración? ¿Cuántos realmente están dispuestos a pagar el precio de un avivamiento y estar en la presencia de Dios, orando, buscando a Dios, para que Dios envíe su espíritu, para que haya un verdadero avivamiento? Todo avivamiento lo podemos nosotros rastrear de un hombre o una mujer o creyentes que estuvieron orando y clamando a Dios para que viniera un avivamiento. No puede haber un avivamiento si nosotros no invertimos tiempo orando al Señor. Una de las razones por qué en el tiempo de mi niñez, en el tiempo de mi juventud, cuando era un pastor joven, vimos nosotros un avivamiento muy fuerte en la iglesia, era porque la iglesia estaba orando constantemente. Oraban constantemente. Como pastor, estando en Monclova, había en la reunión del viernes, que era la reunión de oración, era como si fuera domingo. Toda la congregación estaba ahí orando. A eso se debía la fuerza espiritual de la iglesia. A eso se debía el poder espiritual de la iglesia. Esa iglesia estaba orando como si fuera domingo. El domingo por la noche y el viernes por la noche era el culto más concurrido de la iglesia, el culto de oración y el culto evangelístico. Hermanos, era una iglesia que se dedicó a evangelizar, a traer almas para Dios. Una iglesia que estaba consciente que la única manera de que hubiera avivamiento y la única manera de mantenerse de avivamiento es orando al Señor. Pero qué tanta importancia le damos nosotros a la oración. ¿Qué tanto le estamos dando a la oración importancia? ¿Cuántos vienen a orar cuando tenemos la reunión de oración? Le hemos dado prioridad a otras cosas en lugar de darle prioridad a la oración. La oración es vital para que haya avivamiento. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la congregación en el Pentecostés, fue sencillamente 10 días de oración. 10 días estuvieron orando. Después de 10 días, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Quiere decir, en respuesta a la oración de la iglesia, estalló el avivamiento en Jerusalén. Quiere decir que si nosotros dedicamos tiempo, le damos importancia a la oración, el Señor va a enviar un avivamiento. El avivamiento vendrá, pero para eso hay que estar orando, porque es lo primero que la iglesia tiene que hacer, orar para que el avivamiento venga. Siempre todo avivamiento lo vemos como resultado a la oración. La palabra del Señor nos habla acerca de Pablo y de Silas, que estaban en la ciudad de Filipos, que por predicar el evangelio fueron puestos en la cárcel, fueron azotados y fueron encadenados, sus pies y manos en el cepo. Ellos se encontraban ahí en el calabozo de más adentro, pero la escritura dice: a la medianoche comenzaron a orar y comenzaron a alabar al Señor.
solamente eran dos personas alabando a Dios, dos personas orando, pero lo estaban haciendo con tal fuerza, lo estaban haciendo con tal deseo, que la Escritura dice que entonces descendió la gloria de Dios sobre aquel lugar. Hermano, el avivamiento viene en el lugar muchas veces menos pensado. ¿Quién podía pensar que podía venir un tremendo avivamiento en Filipos sobre la cárcel? Ahí estaban dos en la cárcel que fueron puestos ahí por anunciar el evangelio, pero ellos ahí, aunque estaban encarcelados, estaban alabando a Dios, estaban orando a Dios, y Dios se manifestó, descendió la gloria de Dios. La Escritura dice que descendió con tal fuerza que casi se cae la cárcel, sacudió a la cárcel hasta los cimientos, las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron, porque la gloria misma de Dios descendió sobre aquel lugar, porque la gloria de Dios desciende donde hay creyentes orando. No importa en qué lugar estén orando, pero donde están descenderá la gloria de Dios. Y ahí descendió la gloria de Dios sobre ellos, cayó sobre ellos la gloria del Señor, de manera que dice, se abrieron las puertas de la cárcel, se soltaron las cadenas, porque ese es el impacto de un avivamiento. Si algo trae el avivamiento es libertad. Si algo trae el avivamiento es que nos hace libres de las cadenas, hace libres de las ataduras. Si algo trae el avivamiento es que hace que las puertas que están cerradas, que nos impiden avanzar, se abran. Oiga, aquello fue un testimonio poderoso de la realidad, de la presencia y de la gloria de Dios. Oiga, eso impactó de tal manera al carcelero. El carcelero no oyó un mensaje de salvación, pero entendió que aquellos hombres conocían el camino de la salvación, conocían el camino que conducía a Dios, de manera que fue y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando hay un avivamiento, hay convicción de pecado. Cuando hay un avivamiento, los pecadores se arrepienten, los pecadores entregan su vida a Cristo. Hermano, ¿cuánto necesitamos un avivamiento? Pero para eso tenemos que orar, estar dispuestos a dejar todas las cosas para apartar el tiempo para orar al Señor, tanto individualmente en nuestra casa como también colectivamente como congregación, estar orando y pidiéndole a Dios por un avivamiento. Hermano, nos ha tocado vivir un tiempo sumamente difícil, un tiempo donde se está manifestando una gran cantidad de herejías, una tremenda apostasía, pero es necesario que nosotros oremos y busquemos a Dios, porque la iglesia avanzará por sobre todos los impedimentos que haya, sobre todo problemas, sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad. El Señor está con nosotros. Él quiere llenarnos de su poder y capacitarnos para que nosotros tengamos victoria y avancemos, que nosotros como iglesia podamos impactar la generación en la que nos ha tocado vivir a nosotros. Hermanos, se requiere de oración. El profeta, hermanos, comenzó a orar. La oración es un diálogo con Dios. Es a través de la oración, dialogando con Dios, que puede venir un avivamiento. Pero también no solamente hay oración, sino que tiene que haber un hombre, tiene que haber una persona. Este hombre era Habacuc, y este hombre, no hay avivamiento sin personas dispuestas a que el avivamiento venga. ¿Cuántos aquí están dispuestos a que venga el avivamiento a la congregación? Que venga el avivamiento a esta iglesia. Oigan, porque se requiere de oración, pero se requiere de personas dispuestas a orar, dispuestas a buscar a Dios, dispuestas para que venga el avivamiento. El Señor no puede venir y traer un avivamiento si no estamos dispuestos a que Él envíe un avivamiento.
si no hay una disposición en nuestro corazón para recibir el avivamiento de parte del Señor. Tiene que haber una disposición en cada vida, en cada corazón, para que venga el avivamiento de parte del Señor. El Señor quiere vidas dispuestas que se rindan ante Él, para que Él pueda llenarlas y de esa manera se pueda venir el avivamiento, que el avivamiento pueda esparcirse a todas las personas. ¿Estás tú dispuesto para que venga el avivamiento? ¿Quieres ser parte de ese avivamiento? Tiene que haber palabra de Dios, no solamente oración, no solamente disposición, sino también palabra de Dios. Dice el profeta: he oído tu palabra. Es una evidencia clara acerca de la obra de Dios, que tiene un fundamento sólido. Hermanos, he oído tu palabra. Todo avivamiento trae un despertar por la palabra de Dios. El avivamiento viene cuando la persona ora, cuando la persona siente su urgencia de que venga un avivamiento de parte de Dios en su vida, y siente al mismo tiempo ese deseo de buscar la palabra de Dios. Hermano, no viene avivamiento si no hay oración, si no hay una persona dispuesta, si no tenemos el fundamento sólido de la palabra de Dios. Hermano, se requiere la doctrina, el conocimiento doctrinal, se requiere el conocimiento de la palabra de Dios para no caer en excesos, para no caer en un extremo que sea peligroso. Oiga, tenemos que conservar el avivamiento, y para eso se requiere la palabra, la oración, unida a la disposición de la persona y también con el conocimiento de la palabra, trae como resultado el avivamiento. En cada avivamiento hemos visto cómo se ha despertado el fervor por conocer la palabra de Dios, el fervor por la palabra del Señor. Es decir, el creyente se siente atraído para leer la Escritura, se siente atraído para empaparse de la palabra de Dios, para empaparse del conocimiento divino. Hermanos, si algo necesitamos es conocer debidamente la palabra de Dios. Dos cosas son importantísimas, unidas traen una gran bendición a la vida del creyente: la oración y la lectura de la palabra del Señor. La oración, el estudio de la palabra del Señor. ¿Qué tanto tiempo dispones para orar? ¿Y qué tanto tiempo dispones para leer la palabra del Señor? Solo vendrá cuando tú ores, cuando tú leas la palabra del Señor. Entonces vendrá el avivamiento. Dice el profeta Temí, describe a un hombre que en su contemplación encuentra la santidad de Dios como respuesta a su necesidad. Dice que tuvo temor. Hermano, cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a buscar a Dios, cuando estamos escudriñando la palabra, entonces es cuando el temor divino empieza a penetrar en nuestro corazón. Si algo necesitamos, es el temor de Dios obrando en nuestra vida, porque el temor de Dios hace que nosotros nos acerquemos a Dios. El temor nos atrae a Dios. Dijo el profeta Jeremías: ve cuán malo y amargo es haber faltado mi temor en ti. Cuando el temor de Dios falta en el creyente es malo y trae amargura. Quiere decir que si algo necesitamos cuando estamos ante la presencia de Dios, si algo nos damos cuenta, es de la tremenda santidad de nuestro Dios y la gran necesidad que nosotros tenemos de ser santos, de abandonar todo aquello que es pecado y que ofende a Dios. Dice: en medio de los tiempos, dala a conocer. Demuestra que en toda ocasión la obra de Dios se aviva. En todo tiempo hay avivamiento. Hermano, en el tiempo más oscuro de la iglesia siempre ha habido avivamiento, y siempre ha habido creyentes que están avivados, que están llenos del Espíritu de Dios, que están impactando a otras vidas con su ejemplo, con su vida, con su testimonio. Oiga, Dios usa esas vidas. Hermano, en todo tiempo es bueno un avivamiento. En este momento necesitamos un avivamiento.
Este es un tiempo para buscar un avivamiento de parte del Señor. Estamos nosotros en el momento preciso para buscar a Dios un fuerte avivamiento. En la ira, dice el profeta Habacuc, acuérdate de la misericordia. Reconoce que hay muchas razones por las cuales el hombre puede ser rechazado. Sin embargo, Dios perdona, restaura a aquellos que reconocen su necesidad. Hermanos, sí, como creyentes, como iglesia, reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, que tenemos de un avivamiento, y clamamos a Dios. Dios restaura. Hermanos, lo que hemos perdido, el Señor nos lo vuelve a dar. El Señor lo vuelve a restaurar. Oiga, cuántas veces nosotros vivimos del recuerdo de lo que el Señor hizo ayer, de lo que el Señor hizo el año pasado, de lo que el Señor hizo cuando eran los jóvenes, cuando eran los niños. Hermanos, lo que Dios hizo lo puede volver a hacer hoy. Lo que el Señor espera es un corazón dispuesto, es una vida verdaderamente rendida a Él, para volver nuevamente a traer el avivamiento. Quiere decir que analicemos nuestra vida, analicemos la condición como iglesia y veamos qué es lo que hemos perdido. Eso que hemos perdido, el Señor quiere volverlo a restaurar, y el Señor tiene el poder de restaurarlo. Si nosotros con toda sinceridad buscamos a Dios, el Señor va a restaurar nuestra vida y traerá un nuevo avivamiento y un nuevo fervor en nuestra vida para servirle. Es una manifestación del avivamiento, de la presencia de Dios. Dios, dice el profeta, Dios venderá. Es la esperanza del creyente al ofrecer su vida, al rendir su vida en culto a Dios, confiando en que el Señor venderá. El avivamiento es una oportunidad para el arrepentimiento, es una oportunidad para arrepentirse. Dice la Escritura, si mi pueblo se humillare. Para buscar a Dios, un avivamiento, hay que humillarnos delante de Él. Si mi pueblo se humillare, dice, y clamare. Tenemos que elevar nuestro clamor a Dios y clamare, yo oiré desde los cielos. El Señor va a escuchar. Dice, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Quiere decir la sanidad espiritual, hablando espiritualmente, solo viene cuando reconocemos que hemos fallado al Señor, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios y le pedimos a Dios restauración. El Señor entonces dice, viene y sana nuestra vida espiritual, sana nuestra tierra. Él viene a traer sanidad a nuestra vida. Todo lo que necesitamos es con toda sinceridad acudir al Señor. La palabra de Dios ofrece un llamamiento al pueblo de Dios en todos los tiempos. Hermanos, aquellos que realmente desean una visitación divina al corazón creyente, que junto con la congregación se humilla, ora, busca el rostro de Dios, invocando su nombre, convirtiéndose de sus malos caminos, Dios traerá, hermanos, ese avivamiento. Avivamiento es la confirmación de la iglesia como un organismo vivo. Hermanos, nosotros como iglesia no somos una organización, sino somos un organismo vivo. Somos el cuerpo de Cristo y en nuestra vida fluye la vida de Cristo a través de nosotros. De manera que a través de nosotros el Señor quiere bendecir a la generación en la que nosotros nos encontramos, en la generación a la que nos ha tocado vivir. Es a través de nuestra vida que Dios va a bendecir esta generación. Es a través de nuestra vida que Dios va a salvar las almas. Es a través de nuestra vida que Dios va a obrar milagros. Es a través de nosotros que Dios va a hacer grandes cosas y grandes maravillas. Por eso es que nosotros necesitamos que la vida de Cristo, que el poder de Cristo fluya a través de nosotros. La iglesia
es la expresión visible del poder de Dios. Por eso debe de pensar en el avivamiento como un ejercicio corporal para poder expandir el evangelio. Hermano, necesitamos el avivamiento para expandir el evangelio. No hay otra forma de poder expandirlo. El avivamiento es la trascendencia hacia la sociedad, cumpliendo la misión de ser luz y de ser sal en la tierra. La iglesia no puede ser sal sin el avivamiento. Hermano, dice que si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada, sino para ser pisoteada y para ser hollada. Quiere decir que no podemos perder nuestro sabor espiritual. No podemos perder como sal la propiedad que tenemos. La sal como propiedad tiene el conservar de la corrupción. Hermano, conserva. Anteriormente la carne se le llenaba de sal para poderla preservar cuando no había refrigeración, para que no se echara a perder. Hermano, si algo puede conservar la completa corrupción de la sociedad, es la iglesia como sal. Es decir, no podemos nosotros confundirnos con la sociedad, confundirnos con ellos. Nuestra misión es ser la sal, es decir, preservar la completa corrupción moral que está habiendo, es decir, detener esa corrupción como sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que la única luz que hay en este mundo es la que proporciona la iglesia. Es decir, nosotros somos luz, no porque la luz esté en nosotros mismos, sino porque la luz que hemos recibido de Cristo. Él es la luz del mundo y esa luz nos la ha impartido, y es la luz que brilla a través de nosotros y es la que disipa las tinieblas. Es necesario que nosotros, dice la Escritura, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Cuando ellos vean la luz que hay en ti, entonces podrán venir a Cristo. Ellos van a darse cuenta que es mejor vivir en la luz que vivir en las tinieblas. Y por eso la iglesia necesita el avivamiento para ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. La obra de Dios no puede pasar desapercibida para el público. No puede pasar desapercibida para la sociedad. La iglesia tiene que impactar al mundo, transformando con un avivamiento que impacte y que bendiga a la humanidad. Hermano, la iglesia tiene que impactar la sociedad. Preguntémonos nosotros, ¿qué tan fuerte ha sido o qué tanto es el impacto que como iglesia estamos teniendo en la sociedad? Esta sociedad necesita ser impactada por la presencia de la iglesia en medio de ella. La iglesia tiene que avanzar y la iglesia tiene que impactar con su mensaje, tiene que impactar a la sociedad. La sociedad tiene que recibir el impacto de la palabra de Dios, el impacto de tu testimonio, el impacto de una vida transformada por el poder de Dios. Hermanos, el avivamiento muestra el Espíritu Santo en la fundación de la iglesia, estableciendo las bases que son normativas para un crecimiento y para un desarrollo espiritual. Hermano, el Espíritu Santo ha traído ese avivamiento y quiere traerlo, quiere seguir obrando. Hermano, el Espíritu Santo solamente obra a través de tu vida, a través de mi vida. Él obra a través de nosotros, pero tenemos que llenarnos del Espíritu y dejar que el Espíritu llene nuestra vida para que esté fluyendo el avivamiento, que la iglesia permanezca en avivamiento, que la iglesia esté siempre en avivamiento. El avivamiento tiene que ver con la actitud del cristiano, con la soberanía divina, con el plan de salvación de Dios para el hombre, con la manifestación sobrenatural del poder de Dios,
con la humillación de la iglesia, con la intimidad del cristiano con su Señor a través de la oración, con una presencia impactante hacia el mundo, con un retorno, afirmación a los principios bíblicos y doctrinales que han fundamentado a la iglesia desde el principio. Avivamiento es más que expresiones litúrgicas, más que acontecimientos inexplicables a la razón humana, más que argumentos dogmáticos de la experiencia. Esforcémonos para que a partir de ahora seamos una iglesia que busca, que goza, que propaga un avivamiento bíblico, una iglesia que está enriquecida con ese avivamiento, que este avivamiento puede impactar no solo nuestras vidas, puede impactar también a la comunidad donde estamos. Siempre será refrescante vivir dentro del mover de Dios en nuestra generación. Hermanos, que nosotros no quedemos fuera de ese avivamiento, de ese mover de Dios, sino que estemos dentro del mover de Dios. Invoquemos a Dios en todo tiempo. Esperemos que en cada reunión de la iglesia sea saturada de un ambiente espiritual que nos demuestre que alguien mayor está en medio de la congregación, que alguien más grande que nosotros está presente, y ese sea nuestro Señor, que sea una realidad viva que nosotros podamos sentir. Hermano, yo le invito en esta hora para venir aquí a este altar y que este día sea el principio de una búsqueda genuina, de una búsqueda constante, de una búsqueda insistente, para que el Señor traiga un poderoso avivamiento, que nosotros podamos decirle: Señor, no estamos conformes con lo que hasta hoy hemos recibido. Yo creo que tú tienes más que darnos y queremos, Señor, todo eso más que tú tienes para nosotros. Quiero venir aquí a este altar y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser el primero, Señor, en que